Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. De verdad que no sé si para ti es igual, pero después de tener una semana complicada, el poder venir a alabar al Señor, adorar, es tan refrescante, es tan, de verdad, de aliento para el corazón, el recordar sus promesas, el cantar a nuestro Señor y Salvador y recordar que en Él estamos seguros. Amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que estamos viendo, el camino del discipulado, donde estamos, quiero recordar, refrescando la visión como cristianos que tenemos y como iglesia también. El día de hoy vamos a continuar con este tema. Hemos ido caminando a través de esta serie, primeramente recordando que hemos sido llamados a estar con Jesús. Después que hemos sido llamados también para adorar. La semana pasada estuvimos meditando en la verdad de que hemos sido llamados para vivir en comunidad también. Y el día de hoy estaremos meditando en el tema de llamados a hacer discípulos. Llamados a hacer discípulos. Así que vamos a orar al Señor para que sea el Señor el día de hoy hablando a través de su palabra, para que sea Él y nada más que Él hablando y glorificado el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos la honra y la gloria el día de hoy porque podemos estar hoy aquí, abrir tu palabra y leerla, meditar en ella, sin ningún estorbo, nada más que nosotros mismos, nuestro pecado. Te ruego, Señor, que tú quites el día de hoy toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que nos impida el escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que hoy tu palabra sea esa espada de doble filo, entrando a lo más profundo de nuestro ser, para tocar y cambiar, transformar en nosotros lo que necesita ser cambiado. Señor, habla hoy a tu iglesia. Señor, usa a este instrumento imperfecto que está parado aquí. Que mis palabras no sean oídas, sino tu palabra solamente. Que tu iglesia sea edificada para honra y gloria tuya solamente. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, si tienen Biblia, que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, así que si tienes otra versión puedes seguirme. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 al 10. Dice de la siguiente manera: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas.
de pie delante del trono, delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando hablamos de discipulado o de hacer discípulos, lo más seguro es que un pasaje como el que acabamos de leer no venga a tu mente automáticamente. Probablemente cuando hablamos de discipulado y cuando hablamos de todo este tema que es tan grande y que a veces puede ser tan popular en la iglesia, seguramente, igual que a mí, el pasaje por excelencia que vendría a tu mente sería Mateo 28, del 18 al 20, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Seguramente ese sería el pasaje por excelencia que más vendría a nuestra mente, lo cual no está mal, de verdad, y es muy bueno que lo tengamos presente. Y es de verdad, creo que cada uno de nosotros necesitamos tener este pasaje de Mateo 28, del 18 al 20, en nuestras mentes, en nuestros corazones, memorizado, siempre teniéndolo en cuenta. Creo que es algo vital cuando hablamos del discipulado. Sin embargo, creo que la razón por la que muchos de nosotros no pensaríamos en pasajes como Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, en discipulado, a lo mejor por lo menos no tan fácilmente, es porque cuando hablamos de discípulos, probablemente o por rara vez, nunca nos hemos preguntado por qué debemos de hacer discípulos. Aparte, sí, sabemos que es un mandato, pero a lo mejor nunca hemos meditado más en esta pregunta. A lo mejor no hemos profundizado un poco más en esta pregunta. Por lo tanto, el día de hoy quiero abordar 3 preguntas que nos ayudan a entender un poco más acerca del discipulado, que van a ser mis 3 puntos el día de hoy. Primeramente, la pregunta es ¿por qué hacer discípulos? Después, ¿qué o quién es un discípulo? Y cómo y dónde hacer discípulos. ¿Cómo y dónde hacer discípulos? Así que vamos a ir navegando a través de estas preguntas, tratando de dibujar una línea que nos conduzca a tener una idea más clara. Si bien esto no es una clase de discipulado, esto no es un método de discipulado, si bien esto no es, vamos a hacer el ABC del discipulado, sí deseo que tengamos una comprensión más amplia de lo que es el discipulado, de lo que implica el discipulado, de cómo se ve un discípulo, y que entendamos entonces cuál es nuestro papel, nuestro rol como iglesia y como individuos. Así que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver por qué hacer discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Primera pregunta, vamos a tratar de responderla. Como bien lo comentaba antes, el hablar de discipulado seguramente es Mateo 28 al 18 al 20, nuestro texto de preferencia para ir. Dice, yo tengo que cumplir una misión, tengo que hacer discípulos. Y claro, podemos responder por qué tengo que hacer discípulos, y la pregunta directa o principal a nuestra mente es, bueno, porque es la comisión o la misión que Jesús mismo dio para nosotros. Tenemos que hacer discípulos porque Jesús lo mandó, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Sin embargo, leer Mateo 28 del 18 al 20, aislado de toda la historia bíblica, leer Mateo 28, 18 al 20, aislado de toda la historia bíblica de la redención, ocasiona que nos quedemos con una visión a lo mejor un poco corta o incompleta, o a lo mejor no con todo el entendimiento profundo que podamos tener de por qué hacer discípulos. Leer Mateo 28 y simplemente quedarnos ahí es como si vieras a lo mejor una película o la segunda parte de una serie de películas. No sé si te ha pasado eso, no sé si te ha pasado. Hace poco mi esposa y yo empezamos a ver la película de Avengers, Endgame. Empezamos a ver, algunos van a decir,
Apenas, o sea, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que salió. Otros van a decir, ¿el pastor de Marvel? Ok, sí. No, el chiste es que mi esposa y yo empezamos a ver esta película. Mi esposa estaba un poco perdida porque no se acordaba de lo que había pasado antes. Así que tuvimos que ponerle la película anterior y ponerle una parte de la parte final para que mi esposa como que recordara, porque ya la habíamos visto hace años, y tuvimos que recordar esa parte de lo que había pasado antes. Tuvimos que ver y decir, mira, aquí está, ¿te acuerdas que pasó esto? Mira aquí. Y entonces, cuando empezamos a ver la película, dijo, ok, ya voy entendiendo por qué está haciendo esto. ¿Por qué? Sí, este estaba aquí por esto. Pero igual, el chiste es que ella pudo haber visto la película sin saber que había un malo del cual tenían que ir y salvar al mundo, y que tenían una misión, que era ir y viajar en el tiempo. Ella pudo haberlo visto. Ella pudo haber visto la película sin problema y entender en general la trama. De hecho, ni siquiera pudimos terminar de verla porque es tan larga, y aparte la vimos en la noche porque los niños no te dejan ver nada. Entonces, y Josías se despertó y ya la cortamos ni en la mitad, creo, y ya quién sabe cuándo la terminaríamos de ver, ¿no? Porque es todo un reto ver películas cuando uno tiene niños chicos, ¿no? Pero ella pudo haber entendido el trama general de la película, pudo haber entendido a lo mejor la película, pero la realidad es que cuando fuimos atrás y vimos algunas escenas claves, cuando estábamos viendo la película tenía más sentido. Tenía una razón. Está haciendo esto por esto. Este personaje está cumpliendo este papel. Esta es la razón. De la misma manera, leer Mateo 28, 18 al 20 y solamente leerlo aislado como un pasaje de la Biblia en que sabemos y entendemos que tenemos que hacer algo, nos hace a lo mejor, sí, entender la trama, pero a lo mejor no ir y entender por completo todo lo que el Señor está haciendo ahí. Porque como toda la Biblia se debe leer en su contexto, no solo inmediato, sino en su contexto de la luz de toda la historia de la Biblia. La Biblia es toda una historia, no solamente son historias separadas y aisladas, sino tienen un hilo conductor, tienen una trama en general que va siguiendo. Y Mateo 28 cumple un papel y tiene una función dentro de esa trama. Tiene una función, tiene un propósito, tiene una razón de ser dentro de toda la historia de la redención. En otras palabras, de todo lo que Dios está haciendo en la historia de la humanidad. Así que cuando vemos a la luz de toda la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que realmente el plan de hacer discípulos no nace necesariamente en Mateo 28, sino que tiene su fundamento desde el principio, desde la creación. Y vamos a ver entonces que el hacer discípulos realmente tiene un fundamento porque es el plan de Dios desde el principio. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Lo voy a leer, si puedes seguirme o escuchar con atención. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos que Dios, después de toda la creación, crea al hombre, crea a la mujer y los pone en esta creación, en este lugar que ha hecho especialmente para el hombre y para la mujer, donde ellos, el hombre y la mujer, tenían el propósito de ser la imagen, tenían el propósito de ser el reflejo vivo de quién es su creador.
hechos a la imagen de Dios, hechos creados para ser los representantes de Dios en esta tierra. Vayan, sean fecundos, multiplíquense. ¿A qué te suena eso? Dios está ordenando hacer, en un sentido, un pueblo, una nación, un reino, una congregación que juntos glorifican a Dios porque llevan la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, vemos la caída en Génesis 3:15. Viene la caída entre el pecado y la humanidad, y esa imagen de Dios en el hombre y la mujer, si bien no es perdida por completo en cada uno de nosotros, sí es corrompida, sí es alterada en cada uno de nosotros. Y ahora esa imagen, estas personas que debían ir y multiplicarse y llenar la tierra, proclamando al Dios vivo, ejemplificando, reflejando, glorificando a Dios, ahora viven para sí mismos. Ahora, en lugar de sojuzgar la tierra para glorificar a Dios, lo hacen para sí mismos. Ahora van y destruyen la creación, ahora se matan unos a otros, ahora mienten, ahora tienen vergüenza, ahora está todo corrompido y esa imagen de Dios perfecta se ha perdido. Pero en la caída también hay una promesa. Génesis 3:15. Hay una promesa. La simiente de Adán ha fallado. La simiente de Adán, la descendencia de Adán, por culpa misma de Adán, ha fallado. Ha fallado en el propósito que tenían de ir y reflejar la imagen de Dios, multiplicar a otros con ese mismo propósito, y ahora están multiplicando y reflejando puras distorsiones de lo que Dios es. Pero hay una promesa, un nuevo Adán, una nueva simiente. No como Adán y Eva que fallaron, llegaría y vencería a Satanás. Vemos ahí, dice que pondré enemistad entre tú y la mujer entre tú y la mujer, y su simiente, la simiente aplastará su cabeza. Había una promesa. Esta descendencia había fallado, pero vendría un descendiente que no fallaría. Quiero que trates de seguir el hilo. Quiero tratar de llevarte a través de la historia un poco general, amplia, pero que puedas ver cómo desde un principio el Dios había pensado en tener un pueblo suyo que glorificara su nombre. Adán, el pecado, y aquí vemos el inicio de Dios, de lo que va a ser Dios obrando a través de la historia de la humanidad en un plan de redención, un plan donde Dios va a redimir un pueblo para sí mismo y para su hijo. Y vemos ahora entonces a Dios llamando a Abraham y le promete que una descendencia. Dios le ha dicho a la mujer, bueno, para Abraham una descendencia. Y Dios a través de la historia va a empezar este plan de redención y va ahora con Abraham, le promete una descendencia, una simiente, un pueblo, una nación otra vez. ¿Vas conectando un poco los puntos? Vayan, multiplíquense, pueblen, gobiernen. Después viene la caída, pero dice Dios, yo no estoy derrotado. Esto no se me sale de mis manos. Viene con Abraham, le promete una descendencia. Interesante esta descendencia es que vemos en Gálatas 3, dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Si trazáramos una línea desde Abraham y todo lo que Dios hizo a través de la historia, es con el propósito de que un día naciera esa simiente, esa descendencia, que no está hablando de muchas descendencias, sino de uno que es Cristo. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta si quieres, bueno, hasta Mateo 28, hemos visto cómo Dios ha ido a través de la historia
A través de toda la historia, el pueblo de Israel, la del cautiverio, todo con el propósito de que esta descendencia, Cristo, llegara a esta tierra para culminar el plan de Dios. Esta descendencia, esta simiente, Cristo, es identificado por Pablo como el nuevo Adán. ¿Te acuerdas? Génesis 3:15. Ahora ve lo que dice Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que ha de venir. Y ve más adelante, 17-19. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, en Génesis capítulo 3, así como por la desobediencia de un hombre, por los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, la descendencia prometida que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Todo este plan viene formándose. Viene con el propósito de que ese mandato que fue dado desde Adán desde el principio, de vayan y multiplíquense, se haga realidad. Es por eso que Tito 2:14 dice lo siguiente, dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Ves como los puntos en común? Una descendencia, multiplíquense, gobiernen. Abraham, una descendencia, una nación. ¿Qué nación es esa? Bueno, Cristo es realmente, porque a través de esa descendencia, a través de Cristo es donde se va a dar ese reino, ese pueblo, esa nación. Pedro tiene la misma idea, lo vimos hace poco. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. No sé si puedes ver, aunque yo sé que es muy general, la línea que va corriendo. Alguien dice, este es un aspecto muy importante de la razón por la que hacemos discípulos. El plan de Dios es una misión de rescate que beneficia a las personas atrapadas en la oscuridad horrible e inevitable de este mundo corrompido. Por lo tanto, hermanos, es por eso que cuando vemos Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10, y vemos que están gente de toda lengua, de toda nación, reunidos ahí, estamos viendo, si lo ponemos en el ejemplo de la película, la culminación de ello. Estamos viendo cómo Cristo ha venido, ha salvado, ha hecho un pueblo para sí mismo, y al final ese pueblo está adorándole ahí. No una nación física, sino gente de toda lengua, toda nación, de todos lados, diciendo, alabando al Cordero. Lo que se prometió, lo que se ordenó en Génesis 3, en Apocalipsis 7, lo estamos viendo culminado. Por lo tanto, si nos vamos un poquito atrás, en Mateo 28, podemos entender entonces qué está pasando en Mateo 28. Mateo 28 es el medio, por decirlo así. Estamos viendo cómo Dios está cumpliendo su propósito para el mundo. Toda la historia de la humanidad está en las manos de Dios.
Y está cumpliéndose el propósito de Él, que es que este pueblo que se está formando de toda lengua, de toda nación, al ir a ser discípulos, glorifique a su Hijo en un pueblo que Él ha rescatado y transformado para que cada uno de ese pueblo, conformado a la imagen de su Hijo, glorifique a Dios. Por lo tanto, Mateo 28, estamos viendo cómo Dios está cumpliendo o cómo Dios va a cumplir ese propósito. La descendencia ha llegado y ahora Cristo ha comprado con sangre preciosa a gente de toda lengua, de toda nación, quienes conformarán este pueblo, esta nación, este reino, y que van y se expanden y que se multiplican por todos lados, como en Génesis capítulo 1, y que un día estarán alabando al Señor por la eternidad. Por lo tanto, en Mateo 28 vemos cómo Dios está cumpliendo su propósito. Pues ese ha sido su plan desde el principio. Que el hombre sea su imagen. Que el hombre sea para glorificarlo a Él. Por lo tanto, entendiendo un poco esto nos da pautas para entender entonces qué es un discípulo o quién es un discípulo. Si hemos entendido que el plan original de Dios era que Adán y Eva se multiplicaran y fueran por todos lados representando a Dios, pero ahora el pecado nos ha corrompido, pero ahora la descendencia, Cristo ha venido y está rescatando a unos, los está rescatando de la luz, de las tinieblas, del pecado, de la corrupción, hacia la luz admirable, para formar parte de ese pueblo que un día estará ahí con Él por completo en la eternidad, glorificando su nombre. Nos da una idea entonces de qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? La siguiente pregunta a responder. La palabra discípulo podríamos decir fácilmente en griego, que es matetes, básicamente se refiere a un aprendiz o estudiante. Alguien que aprende de un maestro, es decir, un discípulo es un aprendiz. Podríamos decir entonces que el discipulado es un proceso de aprendizaje. Ahora esta es la definición más sencilla o más superficial. Pero si hemos entendido lo que está detrás del discipulado, si hemos entendido cuál es la imagen de lo que Dios está haciendo a través del discipulado, vemos que esta definición a lo mejor se queda un poco corta. Vemos que a lo mejor el hecho de decir, bueno, un discípulo es un aprendiz, es alguien que estudia, es alguien que está aprendiendo un maestro. Sí, tiene cosas que es cierto. Un discípulo de Cristo seguramente tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que seguir un maestro. Pero realmente seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo, es algo más profundo. Es algo más que simplemente ser un aprendiz. Si hemos puesto atención bien a lo que está pasando en Mateo 28, cuando le está diciendo vayan y hagan discípulos, diciendo vayan y rescaten personas de este mundo, de todos lados, porque están perdidos. Tráiganlos para que ellos puedan ser conformados a mi imagen. Y a donde quiera que vayan, ellos anuncien quién es su Dios, quién es Dios. Si hemos comprendido entonces eso, vemos entonces que un discipulado y que un discípulo no solamente se trata de aprender, no solamente se trata de un estudiante. Un discípulo de Cristo es nada menos que, y esto te va a sonar a lo mejor medio raro o muy simple, pero un discípulo es un cristiano. Un discípulo es un cristiano. Es un cristiano. Un discípulo es alguien que ha sido rescatado de las tinieblas, del pecado, de esa corrupción. Un discípulo es alguien que ha sido llamado por Cristo de las tinieblas hacia la luz admirable.
Mateo nos está mostrando que Él está dispuesto, que Dios está dispuesto a rescatar personas de toda lengua, toda nación, para que vengan a ser como Él, redimiendo un pueblo para su Hijo, un pueblo conformado a la imagen de Jesucristo. Un discípulo es nada más y nada menos que un cristiano, hermano. El problema es que hemos alterado muchas veces el concepto de discípulo y discipulado, como si el discipulado fuera alguien de una élite a lo mejor, alguien que ha llegado a cierto nivel, alguien que a lo mejor ya ha avanzado mucho en su caminar y ahora se encuentra en un lugar donde vemos allá y dice, un día yo. O a lo mejor alguien que ha estudiado en un seminario, alguien que ha terminado un currículum a lo mejor, alguien que ha pasado a la clase de discipulado de tal y ya es un discípulo. Pero no, un discípulo es un cristiano, es un creyente. Por lo tanto, hermanos, tú puedes ser un discípulo sin ser cristiano, ¿no? Pero si tú eres cristiano, es porque entonces tú debes de ser un discípulo. De hecho, no sé si te habías dado cuenta o no, pero la palabra cristiano surgió mucho después. Al principio cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo, bueno, vayan y hagan, y empezó la iglesia, no decía, a los cristianos. No, eran discípulos. Eran discípulos. La palabra cristiano aparece hasta Hechos capítulo 11 y lo podemos ver ahí del 25 al 26. Dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban las multitudes. Y escucha lo que dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. No es que el cristiano llegaba y dice, bueno, ahora me voy a matricular para ser discípulo. No. Los discípulos eran los cristianos. Cuando llegaban a la iglesia era porque eran discípulos, no porque era, un día alcé la mano y ya me meto aquí, y bueno, pues yo me voy a quedar sentado toda la vida aquí, un día a lo mejor haré el curso de discipulado. No, en la iglesia los cristianos son discipulados. ¿Por qué? Porque son discípulos. Los evangelios nos muestran, escucha esto, los evangelios nos muestran que seguir a Jesús, como es otra definición a veces de discípulo, seguir a Jesús tenía implicaciones mucho más profundas simplemente que un aprendiz o un estudiante. Tenía implicaciones mucho más profundas tanto por quién es Jesús, por el llamado que Él hace a sus seguidores. Él repite constantemente que seguirlo es un compromiso exclusivo de vida o muerte. No solamente es, sí, yo quiero ser cristiano. Por lo menos al principio de la historia de la iglesia no era así. No era como hoy, que vean, bueno, vengo y me siento. No, es yo voy a ser un discípulo de Cristo, pero yo sé que mi vida puede estar en peligro. En los evangelios, seguir a Jesús tiene un significado muy parecido al arrepentimiento. Es abandonar mi existencia actual y dirigirme a un lugar nuevo, a aprender una vida completamente nueva, de un nuevo maestro y ser parte del nuevo reino que Él traerá. Por lo tanto, hermanos, discípulo y un discipulado no simplemente es un estudio, no simplemente es terminar el librito que tenemos, no solamente es agarrar y terminar los 5, 6, 7, 8 volúmenes de el discipulado de tal. No, si bien incluye eso, no es eso. Si bien incluye estudiar, no solamente es eso, es toda una vida entregada a Cristo. Por lo tanto, decir que un discípulo es simplemente un seguidor de Jesús tal vez puede quedar muy corto, muy ambiguo. Y tratando de definir lo que es un discípulo, he arreglado una definición para tratar de detallar entonces un poco lo que es un discípulo.
Y esta es una adaptación que hice de otra definición. Y escucha bien, por lo tanto, cómo a lo mejor podríamos ver lo que es un discípulo, cómo se ve un discípulo y por lo tanto qué conlleva un discipulado. Discípulo de Cristo es aquel que al recibir el llamado de Cristo, importante, discípulo de Cristo es aquel que al recibir el llamado de Cristo se entrega para estar a disposición de Cristo. Esto es creer lo que Él revela, aprender lo que Él enseña, hacer lo que Él manda, sufrir lo que es impuesto por y para Él, en espera de la recompensa que ha prometido para que Cristo sea formado en Él. Lo voy a repetir. Discipulado o un discípulo, mejor dicho, de Cristo es aquel que al recibir el llamado de Cristo se entrega para estar a disposición de Cristo. Esto es creer lo que Él revela, aprender lo que Él enseña, hacer lo que Él manda, sufrir lo que es impuesto por o para Él, en espera de la recompensa que ha prometido para que Cristo sea formado en Él. Quiero dar una vista rápida a cada uno de esos componentes de un discípulo. No pienso estar aquí toda la tarde, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Pero es importante, hermanos, porque creo que hemos a veces simplificado mucho la palabra discípulo y entender qué es un discípulo. Y la primera cosa que podemos ver es que, como ve la definición, es que un discípulo de Cristo es primeramente recibir el llamado de Cristo. Hermano, tú no puedes ser discípulo si Cristo no te ha llamado. Hermanos, esto implica, hermanos, que muchas veces el discipulado va a empezar con el evangelismo. El discipulado va a empezar muchas veces con el evangelismo. Si bien no todo el evangelismo es hacer discípulos, y evangelizar no es hacer discípulos, muchos discípulos vendrán por medio del evangelismo, ya sea público, ya sea personal o congregacional aquí en la iglesia. Específicamente, ¿por qué? Porque es la proclamación del evangelio el que trae a los discípulos. Es la proclamación del evangelio. Y lo podemos ver en los discípulos mismos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Hermanos, los discípulos no estaban ahí pensando ahí, ya viene Jesús, No. Fueron llamados por Él. Y puedes ver la historia de los discípulos, cómo son llamados por Jesús. Son llamados, y tenemos que recordar, hermanos, que la obra evangelística es una obra del Señor. Que la obra de ir y proclamar el evangelio, el discipulado, el hecho de que seamos discipulados es una obra del Señor. Es una obra en la cual el Señor está redimiendo a su pueblo. Está redimiendo a gente de toda lengua y nación para que sean parte de su pueblo. Y es algo que solamente el Señor hace. Jesús va y camina y llama. Por eso Jesús dice: ya no los llamo siervos. Juan 15, 10. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice Jesús, y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan el Padre en mi nombre se los conceda. Todo discípulo de Jesús tiene que ser llamado por Jesús. Y dices: bueno, pero hoy Jesús no anda aquí caminando entre nosotros y no esperas que llegue y toque tu puerta y te diga: ven, sígueme. Pero Él tiene un cuerpo. Él tiene una iglesia. Él tiene hijos, discípulos, que tienen la responsabilidad de ir y proclamar el mensaje de salvación. Por eso 2 Corintios dice, del 18 al 21, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones,
nos ha encomendado, escucha bien, a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hermanos, discípulos hacen discípulos porque nuestro trabajo es simplemente ir y anunciar el evangelio y esperar que Dios haga la obra, llame a los que han de ser salvos y vengan. Sí, Dios es el que hace la obra, Dios es el que llama, Dios, pero somos nosotros sus instrumentos. Somos nosotros sus discípulos, su cuerpo en esta tierra, y tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Alguien decía, creo que el pastor Sujei Michelén dice, esto es como el bisturí. Nosotros somos como el bisturí. Un bisturí por sí solo no puede hacer nada, pero en las manos del doctor, él toma el bisturí, abre, saca un corazón enfermo y pone uno nuevo. Nosotros, al hacer el evangelismo, hermanos, simplemente somos un bisturí, somos instrumentos en las manos del Señor. Vamos, proclamamos el evangelio, somos embajadores. Reconcílense con Dios, y lo único que confiamos es que el Señor va a llamar y va a usar el evangelio, que es poder de Dios, para quitar un corazón duro y poner un corazón vivo que venga a Él. Pero es nuestra responsabilidad ir. Se entrega para estar en disposición de Cristo. Ser un discípulo es darle tu vida al Señor, es darle el señorío de tu vida. Todo discipulado debe apuntar a que Él y solo Él es el Señor y único Señor de la vida del discípulo. Y vemos en los discípulos cómo al escuchar la palabra de Dios, de Jesús, y decirle sígueme, dejaban todo y lo seguían. Porque esta es la razón por la que Cristo vino a salvar. 2 Corintios 5, 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creer lo que Él revela. Un discípulo que no cree, por ejemplo, que Cristo es Dios, no puede ser discípulo de Cristo. Y esto parece un poco obvio y a lo mejor dice, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Pero hermanos, el día de hoy es tan importante tener esta relación, porque el día de hoy hay iglesias que se levantan como discípulos de Jesús, discípulos del Señor, pero dicen, bueno, pero Jesús no es Dios. Jesús, bueno, sí, Jesús es una buena persona, pero sigamos su ejemplo, vivamos como Él, pero solamente recuerda que Él no es Dios. Discípulos que no creen en la divinidad de Jesús no pueden ser discípulos de Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Juan 5, 18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aprende lo que Él enseña. Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. El discipulado y el discípulo necesita aprender de Jesús. Sí, aprender no solamente es ser discípulo, pero discípulo necesita aprender. Aprender. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hacer lo que Él manda. Importante. Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Sufrir lo que es impuesto por y para Él. El sufrir es parte del discipulado, hermanos. Juan 16, 33. En estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación o tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Primera de Pedro 4, 1 al 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Puesto que Cristo ha padecido, ármense ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, en espera de la recompensa que ha prometido. Hermanos, el discípulo vive para lo que Cristo ha prometido, no para lo que este mundo promete, no para lo que este mundo ofrece. Vivimos para lo que Él nos ha llamado ser, hijos suyos, herederos de la vida eterna, para estar con Él por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿no saben los que corren con el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo ganen, y todo el que les compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El discípulo desea, anhela ese premio del Señor. Pensando entonces en todo esto, que a lo mejor dices: espérate, ¿todo eso es discipulado? Todo eso es. Viene la pregunta: bueno, entonces, ¿cómo y dónde se forman estos discípulos? ¿Dónde se forman estos discípulos que son llamados, que están dispuestos a estar con Cristo? ¿Dónde se les enseña a creer? ¿Dónde se les enseña a ver lo que Él revela? Aprender lo que Él enseña, hacer lo que Él manda, sufrir lo que es impuesto por Él, esperar la recompensa. ¿Dónde se hacen esos discípulos? ¿Cómo se hacen esos discípulos? Quiero avanzar rápido en esto porque el día de hoy no es una clase de cómo hacer discípulos, pero sí poner esas bases. Si tú ves toda esta lista de lo que es un discípulo, por decir así, lista, tú te vas a dar cuenta, hermanos, que ninguno de nosotros es capaz de formar a un discípulo por completo. Muchos tenemos la idea de que hacer discípulo es irte a sentar en un Starbucks con alguien y platicar y estudiar, lo cual es muy bueno y es necesario y va a ser parte del discipulado. Seguramente todos en la vida vamos a necesitar sentarnos con alguien, platicar, rendir cuentas, leer, estudiar juntos, orar unos por otros. Pero una vida es insuficiente, hermanos, para que un discípulo por completo sea formado. Y es la razón por la que Cristo y el plan de Dios jamás ha sido que sus hijos, su pueblo, sean entes o llaneros solitarios, sino que sean formados en comunión, en comunidad, en un pueblo, en una nación, en una iglesia. ¿Dónde pueden estos discípulos, algunos por primera vez, recibir el llamado? Entregarse, creer lo que Él revela, aprender lo que Él enseña, hacer lo que Él manda, sufrir lo que es impuesto por y para Él. Donde ellos aprenden a correr de tal manera que alcancen esa recompensa. Sí, algunos momentos serán con alguien personalmente, pero Dios ha diseñado que estos discípulos crezcan, se desarrollen, se formen en una comunidad, hermanos. Y la respuesta a esta pregunta es simplemente en la iglesia. La iglesia es el principal medio por el cual el Señor ha puesto y va a formar a sus discípulos. Mateo 28, 18 al 20 no está desligado de toda la historia bíblica, pero tampoco de Mateo 16. ¿Y qué dice Mateo 16? Del 13 al 18, escucha. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 28 no está desligado de esta promesa. Jesús dice: yo voy a edificar mi iglesia.
Yo estoy aquí para edificar una iglesia no conformada por ladrillos y techos y luces, sino por vidas que han sido rescatadas de la muerte, de la oscuridad a la luz. Y ellos juntos serán un templo vivo, piedras vivas, dice Pedro. Y yo voy a edificar esa iglesia. Por lo tanto, el hacer discípulos es traerlos a cada uno de ellos, integrarlos a esta comunidad. Y Él, Cristo, Dios mismo, a través de su Hijo, edificará a esa iglesia. Por lo tanto, hermanos, el discipulado se lleva, y el principal medio es aquí en la iglesia, no en un Starbucks. No estoy diciendo que sea malo, pero debemos de tener en cuenta que, hermanos, que somos parte de un templo vivo. No llaneros solitarios, no manitas de los Adams que andan por ahí solas haciendo lo que quieren. No. Es Él el que edifica la iglesia. Es Él el que edifica a su pueblo cuando está reunido en comunidad, en comunión. Cada discípulo viene a formar parte de este cuerpo, su iglesia. De hecho, lo vemos así al principio de la iglesia. Hechos 2, 44 al 47, lo leímos hace poco, lo leyó el pastor Luis David. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, es decir, discípulos. Discípulos. Nadie es capaz de discipular por sí solo a un discípulo de Cristo. Es por eso que el Señor ha hecho un cuerpo, muchos miembros, con dones diferentes, con capacidades diferentes, para edificar a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Nadie es capaz, pero todos los discípulos, toda la iglesia, juntos, cumpliendo nuestra función, podemos y debemos contribuir al crecimiento y desarrollo de los discípulos. Así que para ir terminando, la iglesia se desarrolla. Entonces, esto yo lo tomé de un material, no es mío, pero quiero decir, bueno, sí, ok, la iglesia, pero ¿cómo hace esto la iglesia? En la iglesia principalmente, puedo resumirlo en 4 formas, y voy a ir cerrando ya. Cuando un predicador dice voy a ir cerrando, todavía les quedan 30 minutos, así que... La iglesia se desarrolla principalmente en 4 formas, y me gustó cómo este autor lo puso en las 4 P. Y quiero ver si te lo puedes recordar, las 4 P. La proclamación de la palabra de Dios, práctica de la oración en dependencia del Espíritu, personas que son colaboradoras con Dios y perseverancia paso a paso. Proclamación de la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia equipa, forma, desarrolla discípulos a través de la proclamación de la palabra de Dios. Es por eso que el tiempo aquí en la iglesia, hermanos, cuando tú vienes y te sientas a escuchar un sermón, tú estás siendo formado y desarrollado como un discípulo de Cristo. La palabra de Dios es central. Cuando tú vas a hombres fieles, a mujer virtuosa y la palabra se expuesta, tú estás siendo formado como discípulo. Cuando te reúnes con una hermana, con un hermano de la iglesia, de la comunidad de la iglesia a estudiar, estás siendo formado como un discípulo. Cada uno de nosotros es formado por la predicación de la palabra, por la proclamación de la palabra, por la proclamación del evangelio, en los cuales muchos apenas vienen aquí a Cristo. Es en la iglesia, es en el contexto de la iglesia. Pero no solamente en los tiempos de aquí, los cuales son fundamentales y no pueden saltarse, hermano. Si tú dices, bueno, yo puedo ser discípulo y yo voy a ser fortalecido y formado, pero la predicación me la puedo saltar, estás faltando a uno de los principales medios que el Señor ha puesto para que tú como discípulo crezcas. Pero también la proclamación de la palabra se da cuando ustedes hablan entre ustedes.
en los pasillos, cuando comparten lo que han aprendido en la semana. Y eso te lleva una advertencia, hermano. ¿De qué hablas cuando estás afuera? No, fíjate que en la telenovela vi esto y no. Vi que un consejo de allá de la TV y Notas, no sé si existe todavía TV y Notas, pero para los de México sabrán de qué me refiero. No, hermanos. Procura contribuir al discipulado de tu hermano con la palabra de Dios, aún en las conversaciones más simples, más casuales que tengas. La oración, práctica de la oración, segunda P, en dependencia del Espíritu. Hermanos, hace rato nos reunimos aquí, hace unos instantes a orar. Y cuando estamos aquí orando, estamos siendo formados como discípulos. Cuando en hombres fieles, mujeres virtuosas tienen tiempos de orar unos por otros, compartir las oraciones, las peticiones, y oras tú uno por otro, estás siendo formado como discípulo. Estás creciendo en discipulado y tú estás invirtiendo en otros también. Y es una comunidad de discípulos que está en constante movimiento haciendo discípulos a través de la proclamación de la palabra, a través de la práctica de la oración en dependencia del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer, obrar en nuestras vidas. Personas que son colaboradoras con Dios. Y es que es cierto. En la iglesia el Señor ha dotado personas que a lo mejor llevan un poquito más de tiempo que tú, un poquito más a lo mejor de carrera, por decirlo así, y que te pueden ayudar y que puedes encontrar y que puedes preguntar y puedes acercarte. ¿Alguien me puede ayudar con esta situación? A muchos de ustedes han pasado por el bautismo aquí y hay alguien que dice, bueno, vamos a caminar por el bautismo, ven, te voy a enseñar y te voy a guiar. Y mira, ven, oye, te falta a lo mejor aprender un poco más del evangelio, ven, vamos juntos y vamos. Y después terminas con él y otra persona viene contigo y no solamente es uno, sino es toda una comunidad que está juntos caminando en hacer discípulos. La cuarta P, que a veces es tan importante, es perseverancia paso a paso. Escucha lo que este autor dice. ¿Se convertirse en un aprendiz de Cristo sucede en un solo paso especial o es una serie de pasos progresivos con el paso del tiempo? Es decir, un discípulo de Cristo es llamado, se convierte, pum, ya está aquí, o es alguien que poco a poco va a lo mejor ahí. La respuesta es ambos. Y es muy importante saberlo. Porque si bien todo aquel que es llamado y es salvado pasa de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, tenemos que reconocer que en ese caminar, esa transformación, algunos van a ir más rápido, algunos van más lentos, algunos están en un trasfondo más difícil y algunos va a tomar más tiempo. Pero yo estoy seguro que si tú tomas el desafío de solamente disfrutar a una persona y cargar con una persona por toda tu vida, va a ser muy cansado. Y de repente tienes que mudar todo y te la dejas ahí a la deriva. ¿Y qué va a pasar con mi discípulo? Pero cuando estamos en comunidad y juntos perseveramos y juntos abrazamos y traemos a aquel que está batallando más con unas cosas o con otras, aquel que está luchando con ciertas cosas, y cuando tú dices, ya, la verdad que ya no puedo porque este hermano, por más que le digo no, llega otro que dice, hermano, ánimo, vamos juntos, oro contigo, déjame te ayudo. Este es un trabajo de iglesia. No eres tú no eres la estrella. El discípulo no se debe de parecer a ti, debe parecerse a Cristo. Así que cada uno de nosotros participamos en el desarrollo de discípulos. La predicación de la palabra, la oración unos por otros, la plática. Quiero terminar ahora sí con algunas preguntas prácticas. Tratando de tener toda esta información, decir, bueno, ¿y yo esto cómo me sirve? ¿Cómo lo aplico un poco? En la familia. Padres de familia, ¿consideras a la iglesia como un medio principal para discipular a tu familia? ¿Está la iglesia como uno de tus
o tu principal método para discipular a tu familia? No, es que yo tengo mi devocional en la iglesia, yo leo, yo oro, sí, y tienes que hacerlo y está muy bien. Pero puedo faltar a la iglesia, no pasa nada. Al cabo, la iglesia es atender, ir, checar tarjeta, ya. Mientras yo tenga mi tiempo allá en la casa, mientras yo esté con mi familia, pase tiempo con ellos. Pero si falto a la iglesia no pasa nada. No se pierden dando, yo puedo enseñarles. Es la iglesia, es esta comunidad de discípulos que el Señor te ha dado un medio principal para discipular a tu familia, a tus hijos, o es simplemente una actividad más, algo que los cristianos hacen ya. ¿Ves la importancia de la iglesia en el crecimiento espiritual de tus hijos, de tu familia? De ti mismo como padre de familia, de crecer y de capacitarte para discipular a tu familia. Dices, bueno, pero es que esto quiere decir entonces que ya no debo de hacerlo en mi casa. No, sí. De hecho, tu casa debe ser como una extensión de una mini iglesia, donde la predicación de la palabra, la oración, la perseverancia unos con otros, esté ahí siempre también, reforzando lo que ha pasado el domingo en la iglesia, reforzando lo que el Señor ha hecho en ustedes, en ti, Padre, primero, en ti. En la iglesia, aquí, hermano, ¿estás creciendo como un discípulo? ¿Estás creciendo como un discípulo? ¿Ves como prioridad la iglesia? ¿Ves como prioridad el venir y decir, esto es parte de mi desarrollo, de mi formación, de ser más como Cristo? ¿O simplemente es una actividad más? Es una lista más de lo que hacen los cristianos. Es algo que puede estar secundario o puede ser como que vengo o no vengo. ¿Estás involucrado en la iglesia? Hombres fieles, mujeres virtudes. Yo sé que hay gente que no puede venir. Yo sé que hermanos que hay de verdad, trabajo, situaciones difíciles que no están entre sus manos. Yo sé que no pueden venir y delante del Señor, hermano, no tienes nada de qué avergonzarte cuando tú de verdad, tú no puedes asistir a alguna actividad de la iglesia. Pero si tú no vienes, pudiendo venir, porque no es importante este tiempo que el Señor ha dispuesto para tu crecimiento y para el de tu familia, tienes que examinar tu corazón y entender que lo que pasa aquí no es simplemente un espectáculo, una actividad. Es la comunidad de discípulos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y que tú necesitas, tú y yo necesitamos, yo pastor necesito de discipulado también. Porque soy uno más que ha sido rescatado. ¿Cómo estás contribuyendo al discipulado de tus hermanos? Tal vez dices, pero soy muy nuevo. No sé mucho de Biblia. Yo no soy del seminario. Soy muy joven. Vimos hace poco el bautismo de Jonathan. A mí me emocionó mucho. A lo mejor tú puedes decir, pero es un niño. Hermano, ese niño puede ayudar y contribuir a tu discipulado. Porque es un discípulo también de Cristo. Y Él puede orar por ti. Él puede compartirte a lo mejor lo que aprendió en la semana o lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y eso es contribuir a tu discipulado también. No importa qué tan joven eres. Sí, es cierto. A lo mejor eres nuevo, a lo mejor eres nuevo en la fe. Y a lo mejor no estás en un tiempo para sentarte con alguien y enseñarle. Pero tú puedes orar por alguien. Tú puedes compartir un versículo que has aprendido en la semana. Tú puedes ir a la puerta y saludar a alguien y decirle bienvenido. Me da alegra que estés aquí. No importa qué tan nuevo o pequeño discípulo seas, tú estás aquí para contribuir al discipulado de tus hermanos.
maestros de escuela dominical o de escuela bíblica de los niños, tu trabajo no es simplemente dar una clase, es contribuir al discipulado de estos pequeños. Es contribuir a la formación de Cristo en la vida de estos pequeños. No es una clase nada más. No es una responsabilidad nada más. Ora por alguien, llama para saber cómo está, comparte lo que está haciendo el Señor en tu vida, involúcrate en un grupo de conexión, participa en el grupo de conexión, saluda a alguien, llora con un hermano, alégrate con un hermano, comparte tus cargas, comparte las cargas con alguien, contribuye en el crecimiento y formación de tu hermano que es un discípulo también. Y la pregunta más importante, ¿eres un discípulo? ¿Eres un discípulo? Si no lo eres, hoy puedes serlo. Si el día de hoy tú vienes y reconoces que eres un pecador, reconoces que tu vida está perdida y reconoces que el Señor Jesucristo vino a morir en esa cruz por tus pecados, y que Él murió y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, y pones tu fe en Él, confiesas, te arrepientes y dices: Señor, voy a vivir para ti, aquí estoy, me entrego a ti, Él te recibe y jamás te rechaza. Y tú puedes hoy empezar a ser un discípulo del Señor, y te invitamos a que vengas y crezcas como discípulo del Señor en su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú has venido a rescatarnos, a redimirnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, de nuestra perdición. Porque tú has venido a comprar un pueblo para tu gloria, para ti. Por gracia y misericordia hemos sido llamados y hemos sido recibidos, Señor. Oh Señor, que nuestras vidas sean entregadas completamente a ti. Discípulos tuyos que han sido llamados y han dispuesto sus vidas completas para ti. Y están dispuestas a creer, Señor, lo que tu palabra dice, a obedecer lo que tú mandas, a vivir, a sufrir lo que sea necesario con tal de glorificar a tu nombre, a correr la vida cristiana de tal manera que alcancemos el premio glorioso que eres tú, a crecer cada día con el propósito de que tú seas formado en nosotros. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.